escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, ningún no hay problema, problema. profe. Varias cuestiones. Bueno, hoy, como les había dicho, íbamos a trabajar los roles del Estado y con esto terminamos de cerrar lo que sería la unidad 2, que tiene que ver con cómo la sociedad interfiere en todas nuestras acciones, pensamientos y construcciones. Pero la última clase estuvimos hablando sobre meritocracia y justicia social. Y bueno, yo los escuché con atención y me quedé pensando algunas cosas, entonces antes cerramos meritocracia y justicia social y, y ahí entramos al Estado, ¿sí? Y tengo que poner a grabar. Esta reunión está siendo grabada. Ahí va. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Bueno. Les puse esta imagen porque, no sé, a mí me dio la sensación de que cuando exponen sus ideas, que está muy bien, pero como que hay cierta vehemencia a la hora de defender algunas posturas, y yo insisto mucho en esto, que es propio de las ciencias sociales y de las humanidades, de no tener ideas cerradas. De hecho, yo les di el ejemplo de que para nosotros muchas veces 2 más 2 no va a ser 4. Y no nos cuestionamos por qué no nos da 4, sino que vamos al proceso, por qué no llegamos a este 4. Entonces, creo mucho en que según la perspectiva desde la que uno se pare, y por eso antes trabajamos, ¿no?, instituido, instituyente, para poder entender algunas cuestiones que obviamente nos subyacen, pero al trabajar en las instituciones, como yo digo, no, sé que es difícil, pero al menos tratar como de controlarlas, de no creer ser el poseedor de la verdad y el único que tuviera derecho, y esta verdad es válida y absoluta y nada más, sino por ahí una postura más flexible. Esa fue como la sensación con la que yo me quedé a la hora de que como que intentaban dar cuenta, o lo mismo que cuando se ejemplificaban, de golpe como que quedábamos enredados, que estuviéramos a favor de una postura o de otra, y realmente, por lo menos yo creo que en las instituciones, lejos de pensar eso, creo que uno debería, casi que les diría que estamos obligados a ver, o sea, a tomar en cuenta todas las posiciones. Yo les puse acá, bueno, que cada persona hable desde su perspectiva, y bueno, y acá sí estamos recuperando, ¿no?, lo que traemos, lo que pensamos, por ahí las posiciones. Hay una frase o un dicho muy conocido que se usa, que es, en situaciones de reunión, no hay que hablar de política, de religión, ni de fútbol. Muy conocido el dicho. Cuando hice una especialización en diversidad y en inclusión, una de las primeras cosas que la docente nos decía era, no, o sea, ese dicho ya de paradigma muy viejo, al contrario, lo podemos traer, y lo que tenemos que ejercitar es la flexibilidad del pensamiento, el respeto hacia el otro, a lo que piensa, a lo que cree, y a que su versión puede ser totalmente distinta de la mía, y no invalida la mía, ni tampoco nos convierte, como dice acá la imagen, en enemigos. Lo pienso mucho porque van a transitar instituciones, probablemente en la que ya están, sí, ya sepan y ya los conozcan y sepan cuál es su postura y qué es lo que creen, pero si uno va a una nueva, esto equivale a pensar de que si yo tengo tal posicionamiento y llego a la institución y la institución tiene un posicionamiento distinto, me quedan dos opciones: o no acepto el trabajo, o me adhiero, o voy como un instituyente creyendo que voy a cambiar todo.
Y hay algo que me parece re importante, las instituciones sobreviven independientemente del partido político, de la sociedad, de las personas que estén, son ahistóricas, o sea, tienen un momento de origen y continúan, pero en el medio atraviesan un montón de gobiernos, sobre todo las instituciones más fuertes, ni hablar UTN, ni si dijéramos UNC, Blas Pascal, qué sé yo, Universidad Católica, cualquiera de ellas, ya tienen, por supuesto que hay algunas que tienen mucha más trayectoria que otras, pero han sobrevivido a pesar de los cambios de gobierno y de las diferentes políticas, que en algún momento habrán sido súper beneficiadas y en otro momento, y quedamos ahí medio con una pata floja, pero eso no quitó que se siguiera enseñando y que siguiéramos tratando de dar lo mejor, estar a favor o en contra, o sea, eso no tiene nada que ver, porque una cosa es el alumno y otra cosa son los pensamientos. Y bueno, y esto yo les hablé mucho acerca de esto de la empatía, ¿no? De ponernos en el lugar del otro, de cómo se lo digo, y como la materia que a nosotros nos convoca acá en esta licenciatura tiene que ver con la comunicación, me parecía como súper importante tener en cuenta estas cuestiones de que si al menos no estoy de acuerdo, o si no me parece, o si estoy en contra, puedo utilizar otros tonos para transmitírselo, puedo decírselo hasta más amorosamente, diría, eh, porque piensen que como directores, si ustedes quieren generar un cambio, sí, obvio, pueden ir y ser autoritarios y decir, bueno, yo quiero esto, listo, listo. Pero ustedes mismos me trajeron el ejemplo de que el convenio colectivo y de que algunas personas eran inamovibles, aunque no hicieran un pomo, eran inamovibles. Entonces, como yo les hablaba en el paradigma de la complejidad, ¿no? Tomar este principio de recursividad y tratar de ver, bueno, qué cosas puedo hacer en el otro para que favorezca la institución, porque si ya va a estar y no lo puedo mover y acá va a estar, en algún punto necesito que sea funcional, pero no a mí, sino a la universidad en este caso, o a la institución en la que se encuentren. Después con respecto a, que hablamos, ¿no? Con respecto a Nancy Fraser, que habla de la igualdad y de la justicia social, a veces pareciera ser que darle lo mismo a todos está bien, y en realidad no. Yo me quedé pensando en uno de los ejemplos que me planteaban, que había como un sector de la sociedad que también tomaba clases en UTN y que probablemente tenía una mejor posición económica que otros que también venían. Entonces, pensar que le damos la admisión a todos por igual, obviamente que los coloca en un lugar de igualdad. Ahora, creer que estos chicos van a ser todos iguales o los mismos alumnos, ya sea por su trayectoria, por su vida, por lo que sean las familias, como el otro día Silvia contaba, ¿no? de la importancia de la familia, ya recuperaba esto. Creo que se me ocurre, uno podría decir, bueno, hacemos una adaptación en las políticas educativas, entonces, no sé, en vez de darle apuntes gratis para todos, di un ejemplo, o sea, podría ser cualquiera de las acciones o estrategias que ustedes vayan a utilizar. Y bueno, en vez de darle a todos, bueno, le vamos a dar a los estudiantes que, no sé, estén sin trabas. O estudiantes, no sé, con familia a cargo, no sé, con hijos, hagamos el recorte. No sé, cualquiera de las decisiones, pero decir que todos se pueden inscribir es una igualdad. Ahora, empezar a decir estos recursos que ustedes utilizaban, que una de las regionales o sedes le daba una merienda, creo que era, digo, también los coloca en un lugar de diferencia y también nos convoca a pensar, bueno, ¿a quién le tengo que dar? ¿Por qué se la tengo que dar? ¿Y por qué elegí este y no elegí este otro? Como que en esas cuestiones quedamos entrampados, ni hablar ustedes como directores de algún área o sector. Y bueno, y esto, y ante un mismo problema, lo justo, lo que les venía diciendo, no es darle lo mismo a todos, sino a cada uno lo que necesite.
Obviamente que en instituciones que son tan grandes no es tan fácil y cuesta, no es una decisión que uno tome fácilmente, que no implique que se vaya a equivocar, independientemente de las políticas, que ustedes me hablan que hay políticas que vienen generales y hay que aplicarlas. Pero también sabemos que al interior de la institución, que no sé si lo vieron en otra materia, pero hay como un término muy conocido para nosotros en educación, que es el currículum oculto, todo aquello que se hace y que no se ve, eh, desde el docente que dice dar clase y no da, desde, no sé, aquel que finge que está trabajando y en realidad, no sé, está controlando las redes, qué sé yo. Cualquiera de las instancias, en su cotidianidad, la idea era que se pudiera pensar desde ese lugar. ¿Sí? Sí, profe. Sí, es ¿Están difícil, de acuerdo? no. Sí, sí, yo sí, pasa que es difícil no darle una igualdad y sin que sea discriminatorio, ¿no? Porque también Sí, pasa por ahí, porque decirle a vos te cobro, a vos no te cobro, vos porque sí, vos porque no, es medio complejo, ¿no? Es decir, para es una ponerse, para encrucijada. aplicarlo. Y a medida que ustedes van ascendiendo, más difícil es, porque mayores son las responsabilidades, digamos. Así como uno podría decir, bueno, sí, a medida que haciendo crece el sueldo, sí, bárbaro, pero también crecen las obligaciones y las responsabilidades, y a veces la toma de decisiones, que a mí por ahí los estudiantes siempre lo que esperan es que uno les dé una respuesta, bueno, esto es lo que se debería hacer. Yo les insisto casi en todas las clases, les repito que no hay una receta, y por eso trabajamos todas las líneas, porque en este momento, al estar en el último de los paradigmas, que es el de la complejidad, eh, estamos atravesados por millones de decisiones. El ejemplo que el otro día Silvia nos compartía de cómo ella tenía que manejarse ante determinadas situaciones en la obra social, venía perfecto, porque ella tenía que ver qué iba a hacer con el celular, poner un límite, si le cambiaba el número, si se lo daba, si respondía el mail, si este mail respondía realmente lo que ella quería decir, eh, o no, porque comunicándonos también es todo un tema. Entonces, esa era la idea de que lo viéramos, y sí quería como hacer esa aclaración, porque medio que ahí quedamos enredados entre las ideas de todos y como que no llegamos a construir algo conjuntamente, que entiendo que no va a ser igual, pero al menos sí con un posicionamiento de empatía hacia el otro. Otra de las preguntas que yo me hice, que dije, se las voy a preguntar, su carrera, esta licenciatura en particular que ustedes hoy están haciendo, ¿a dónde está? ¿Está en las ciencias sociales, está en las ciencias humanísticas o está en las ciencias duras? Apuntaría un poco también a lo social y a lo humanístico, diría yo. A ver, ¿Y el resto? ¿Cree que sí? ¿Cree que no? ¿Puede repetir las opciones, profe? Para mí Para mí sería lo también, Sí, no hay humanístico, problema. Su para mí también es licenciatura, en lo social y lo en lo social y humano. humanístico. Sí, en lo social y en lo humanístico, en lo que nos manejamos nosotros. ¿y por qué creen que una universidad, que ustedes mismos han descrito, siempre hablan mayoritariamente de las ingenierías, que una universidad, ¿no?, que tenga que ver por ahí más con las ciencias duras o exactas, si se quiere, nos vendría a dar una formación humanística y social? Porque en nuestro caso, creo yo, como no docentes, somos esa ala, digamos, o esa pata de la universidad, donde tenemos que tratar tanto a los alumnos, a los docentes o a los mismos compañeros y las compañeras, eh, desde ese lado, desde el lado social, humanístico, y ayudar al alumno y ayudar al docente,
cuanto a desde lo reglamentario hasta, no sé, su ingreso nuevo a la universidad, que conozca el resto y demás. Para mí esta carrera más que nada se basa en eso y de cómo profesionalizarnos como no docentes, ¿no? En ese aspecto. Por eso no tocamos tanto las áreas o las materias desde las ciencias duras como es la ingeniería. Y si se fijan, ¿no? Miren cómo el paradigma de la complejidad nos muestra qué es lo que está, digo, es re loco pensar que una universidad con una amplia formación en ciencias duras requiere que su personal tenga otra formación. Digo, esto habla del paradigma que nos está atravesando. Podrían decir, bueno, se van a profesionalizar haciendo, no sé, una licenciatura o en algún área y darle más materias con carga que tengan que ver por ahí con materias más afines a ellos. Sin embargo, se empieza a pensar, digo, hay algunos instituyentes, pequeños hilos, que van como ampliando la mirada, porque es, no sé si la palabra sería lo que el mercado requiere, pero es lo que la sociedad requiere. Y sí es verdad, es importante que se profesionalicen y que se formen, pero también sin abandonar su papel, que van a tener como un poco y un poco, ¿no? Entonces esto me parecía re importante como detectarlo y darnos cuenta, ¿no? Porque el instituido sería las ciencias duras. Esto es UTN, bueno, ciencias duras. Bueno, ahora están incorporando algunas áreas, que no es solo esta licenciatura, hay otras áreas que también están. Entonces, bueno, acá varios compañeros ponen que es social y humanística, y Marcelo dice que teniendo en cuenta que nacimos como universidad obrera, ¿es verdad? Sí. Así que creo que en ese sentido está muy bueno. Mercedes dice, creo que por más que sea una universidad de ingeniería, en toda institución tiene un rol social dentro de lo instituido. ¿Sí? Así es. Pero podrían haberla no dado o podrían haberle dado mayor carga de otro tipo de materias y no prestarle tanta atención a lo social. Digo, cualquiera de las opciones hubiera sido válida porque los que diseñan el programa son ellos. Esa también es la realidad. Así que bueno, habiendo quedado claro lo que estamos pensando sobre meritocracia y sobre justicia social, y aquellos pensamientos, ¿no?, que tienen que ver con el respeto al otro y con la diversidad, porque a veces pareciera ser que inclusión y diversidad solamente estamos hablando de discapacidad, y no. Los pensamientos y las ideas también hablan de diversidad, las diversas familias, los diversos estudiantes. Ustedes mismos también en su interior de su puesto de trabajo también son diversos, no deben ser todos iguales a la hora, aunque hicieran la misma función o tuvieran un mismo rol, no lo harían del mismo modo. Podrán mecanizarla, pero probablemente algo va a ser a la individualidad de quien lo está haciendo. Bueno, cerrando esto, vamos a la última parte de la unidad 2, que tiene que ver con el Estado. En realidad es un concepto que nosotros vamos a traer de las ciencias y del análisis político, porque para entender nuestra propia comunicación y qué estamos haciendo, nos está interviniendo obviamente el Estado. Yo lo que hice fue recuperarles un texto de Abal Medina, que en pocas páginas habla de los diferentes tipos de Estado. Él lo que hace va a decir que es una forma particular de ordenamiento político que surgió en Europa a partir del siglo XIII y hasta el siglo XIX o principios del XX, y aún se mantiene. Si a la hora de elegir el texto, digamos, yo quería elegir un texto que no fuera tan largo para ustedes, porque teníamos O'Donnell, ahí estaba el Medina, hay un montón de autores, y sin alejarnos de lo que estamos pensando, que son las instituciones. Es como en meritocracia. Yo elegí François Duvet, o sea, porque habla sobre instituciones. Si no, teníamos un montón de autores que
que el día de mañana ustedes, si es que en algún momento forman parte de alguna formación, también verán que van a tomar algunas decisiones al interior, y dirán, bueno, elijo este autor o elijo tal otro, pero siempre, bueno, con un justificativo. Básicamente lo que dice que no es un concepto sencillo de definir, porque todos hablamos de Estado, pero cuando nos preguntan o cuando en medio de una conversación estamos hablando de Estado, es como un concepto abstracto que no todo el mundo lo tiene claro. Y me gustó esto de que hay variedad de perspectivas y variedad de paradigmas. Y estos paradigmas se dejan entrever según el autor. Generalmente las personas que escriben sobre Estado tienen alguna línea, obviamente con un tinte político, y escriben, e inevitablemente en esta escritura se deja ver su posición. Pero lejos de adherir o de no adherir, sino la idea es que fuera un texto corto y accesible, que fuera de fácil lectura. Pueden leerlo, porque yo siempre les subo el material. Perdón, ¿alguien me habló? O a alguien se le abrió el micrófono. No, me parece que a alguien se le abrió el micrófono. Lo que les decía era que este autor lo que les va a permitir, como en pocas hojas y de fácil acceso. Yo igual siempre les dejo el recurso. Tienen el texto, si se fijan en cada clase yo les dejo el texto que nos guía, pero bueno, a veces se entiende que por cuestiones de tiempo o les queda más cómodo ir a la presentación porque está citado el autor o porque están recuperadas cuestiones más generales, entonces eso les sirve. Bueno, algunas características que tiene el Estado, ¿no? La soberanía, el territorio, la población. Es un aparato administrativo de naturaleza burocrática. Pensemos nosotros, no burocracia en el sentido que generalmente se lo conoce, que tiene que ver con todos estos trámites y esta papelería, sino que tiene que ver con un cuerpo que toma decisiones, y la progresiva impersonalidad del mando. Esta característica me pareció fascinante porque cuando el otro día decíamos, el Estado le debería garantizar, el Estado Córdoba, el Estado Argentina, no sé, lo que regulan de modo internacional, aquellos pactos firmados internacionales, y es lo mismo que sucede nosotros en las instituciones, ¿no? La progresiva impersonalidad del mando. ¿Quién gestiona? ¿Es culpa de la gestión? Bueno, pero ¿quién es gestión? ¿Se acuerdan que de esto hablamos? Que generalmente cuando hay que culpar a alguien, en vez de buscar a la persona y bueno, ver qué hizo, por qué, o empezar a indagar, y no con ánimos de juzgar, sino empezar a ver, bueno, por qué tomó esta decisión, qué pensó, qué le hizo, nos queda más cómodo como, pues es culpa de la gestión. Bueno, pero ¿quién es gestión? ¿Quién es el director? Bueno, esto también les puse así como un punteo muy, muy breve, porque el autor habla bastante, pero bueno, básicamente lo que hace es controlar el territorio, o sea, todas nuestras leyes, lo que van a hacer es regular, pero cada provincia a su vez, nosotros en este caso que lo vemos educativamente, sabemos que tenemos nuestra Ley Nacional de Educación, la 26206, que es la que nos regula desde el 2006, pero a su vez cada provincia tiene al interior leyes que regulan. Nosotros acá en Córdoba tenemos la 9870, pero me imagino que Buenos Aires debe tener la suya, las chicas de Tierra del Fuego, bueno, depende de dónde se encuentren, van a tener otras normativas según lo que dictamine cada gobierno de turno, o a veces pasa que se determina y queda a través del tiempo la ley y el gobierno dice, bueno, la dejamos, no la cambiamos, pero sí tenemos que estar atentos.
Bueno, en cuanto al territorio y la población, me imagino que lo sabrán, que controla el territorio y la población, y que tenemos mecanismos de coerción. Y en esto sí quiero decir, nosotros en la universidad también tenemos mecanismos de coerción. Digo, no vamos a llevar presos a los chicos, no tenemos la fuerza militares, no tenemos a la policía que podría llevárselos como si fuera el Estado, que el Estado ante alguna situación que uno trate de salirse de la norma, regula. Nosotros no tenemos, pero sí tenemos cierto poder, como dejarlos libres, o como ir haciendo pequeñas acciones que terminen desertando, que no sé, que se acerque. El otro día un compañero hablaba que era parte de la coordinación académica y que los chicos se acercaban y le preguntaban. Por ejemplo, que él decidiera no darle respuestas o no prestarle atención, no le importa. Digo, si voy una vez, no me haces caso, voy la segunda vez, no me haces caso, voy una tercera y tampoco voy ni para atrás ni para adelante en la carrera, y bueno, me termino yendo. Y aunque la culpa sea impersonal, porque no sabemos de quién es la culpa y probablemente tampoco lo podamos saber específicamente, pero sí esas acciones fueron un poder coercitivo que tienen que ver con que ignoré al otro, con que ignoré la problemática que tenía. Entonces, bueno, al ignorarla, también lo saqué. Y sacarlo es un proceso exclusorio, porque, bueno, básicamente te estoy sacando. Y esto, les elegí estas tres partes nomás, porque me parecían que tenían que ver con la universidad. Cuando dice aparato administrativo de naturaleza burocrática, nosotros también tenemos estructuras, hay jerarquías, me imagino que habrá gente que no pueda tomar decisiones que sean como súper grosas y que impacten a nivel general, pero sí, el otro día ustedes me explicaban que distintas personas podían formar y tomar algunas decisiones que fueran de importancia. Entonces nosotros también tenemos una estructura y también tenemos burocracia en el sentido conocido de que les pedimos papeles, bueno, tráiganos el certificado con que terminó el secundario, el de alumno, o sea, le pedimos un montón de papeles y podría ser que sin el cumplimiento de esos papeles nosotros digamos, bueno, listo, no trajo todos estos papeles, no es alumno. Pero algunas decisiones, bueno, te esperamos un tiempo hasta que lo consigas, hasta que lo traigas. Preguntas, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar? Sobre todo, ¿no? Cuando pasan con esto de los analíticos, que sí tiene que ver con la burocracia, que a veces las escuelas se demoran un montón. Y es muy conocido de algunas instituciones de que, bueno, no lo trajo en tal tiempo, chau, perdió aún habiendo hecho el ingreso. Y no me estoy refiriendo a chicos que no terminaron, me refiero a chicos que demoraron más del tiempo antes. En algunas instituciones era un año, y si al año no lo tenías, y como un ejemplo, ¿no? Nosotros tuvimos un caso particular de un estudiante que se le manchó pero no es que se le manchó a ella, se le manchó a la institución, o no sé a quién, pero se manchó y lo tuvieron que hacer de nuevo, entonces quedó demorado. Y también las decisiones lejos están de nosotros docentes, de decir, sí, bueno, te guardo la nota, te tengo, pero si no sos alumno, o sea, es como que, ¿qué voy a hacer? También quedamos entrampados en eso, entonces si llegan a ser directores o a manejar un área muy importante, pensar, ¿no?, qué flexibilidades podemos implementar y hasta qué punto uno dice, bueno, esto es esperable y esto ya no está 5 años esperándote. O sí, no sé, depende de quién esté en el puesto. Generalmente lo que nos ha gobernado, por así decirlo, o las dominaciones, tenían que ver con la costumbre, y esto también me parecía que era re importante, porque yo lo que hago, o lo que trato, por lo menos cuando les diseñaba esta clase, era de hacer analogía entre lo que sucede al interior de la universidad y lo que sucede en el Estado. Podríamos pensar que la universidad es un microestado chiquitito. Las costumbres, o sea, capaz que hay alguna ritualización que venimos haciendo, que estamos llevando hace mucho tiempo, que no tenemos como
como ningún problema en cuanto a que ya está naturalizada y en pura vinculación con lo instituido. Muchas veces hacemos cosas y no sabemos por qué las estamos haciendo, pero a veces suele ser como, bueno, porque acá se hace así, porque se estipula hacer así, la costumbre. Y no hay una normativa que diga que la debemos hacer así, pero como históricamente se hizo, bueno, seguimos en la misma línea. Estos también son dominaciones legítimas. A veces se tiende a pensar que quienes tienen muchos más años en el puesto, si ustedes siempre piensen que una de las características es pensarlos a ustedes directores. Si hay gente que está hace muchos años en el puesto, pongámosle, y ustedes llegan, ¿no? Como director, como coordinador de un área, y probablemente esta persona pueda llegar a pensar, a decir, o sea, pero esto se hacía así, o sea, ¿por qué lo querrías cambiar? Y con esas situaciones también vamos a lidiar con aquel que está, por ejemplo, hace años y tiene instituido un modo, y uno que viene instituido de otro lado, y que reniega también con lo instituyente, porque puede querer cambiarlo o puede que no, pero bueno, ahí hay como las negociaciones al interior. Puede ser que me están escribiendo en el chat. A ver. No. Veía que me titilaba el chat, pensé que estaban escribiendo. Bueno, otra de las dominaciones que suele estar en las instituciones, yo las tomo del Estado. Pero bueno, acá el planteo va directo a nuestra institución, ¿no? La carismática. Si lo pensamos a nivel Estado, hay políticos que son ultra carismáticos, que por ahí no sabemos cuál es la idea que tienen, pero simplemente por ese carisma nos cae bien. Esto lo llevamos a la institución y es exactamente igual. Personas que carismáticamente tienen dones de gracia, ¿no? Que no sabemos por qué la gente les hace caso, que también a veces tienden a instituirse como personas, no sé, que forman parte de un gremio. Digo, el carisma también en esta sociedad es como un atributo, no sé si sobrevalorado, pero sí que se valora un montón, porque si logra conciliar con todas las partes, si tiene algún modo de convencerte y de lograr lo que quiere, en la institución, digamos, si uno es el director y no es uno el que tiene el carisma, y cuesta, porque probablemente esta persona con carisma la necesitemos para lograr algunos cambios, o no, puede que, no sé, esté en nuestra contra. De ahí que yo iniciaba la clase mostrándoles las dos personas mirando el 6 y el 9, para que, o sea, para mostrar de que a veces las diferentes posiciones no nos vuelven enemigos. Digo, que uno carezca de este don no quiere decir que tampoco lo puede ejercer bien. Y bueno, y la dominación racional legal, como digo, acá le estamos viendo del Estado, pero si le trasladamos a UTN y tenemos algún marco normativo que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Yo me imagino que al interior ustedes deben tener alguna serie de reglas o alguna reglamentación interna que deban cumplir o a la que deban adherir, independientemente que ustedes estén de acuerdo o no, pero bueno, generalmente no es que uno los hace de la nada misma. Bueno, les puse algunos atributos del Estado, en realidad son más, pero la capacidad de externalizar el poder es ser reconocido, o sea, afuera saben que nosotros somos Argentina en este caso. Bueno, lo llevemos a la universidad afuera, de provincias, y probablemente también en algunos países, sepan quién es UTN, qué es UTN, a qué hace referencia. Digo, ser ubicado también nos coloca en otras condiciones. Digo, no es lo mismo hablar de un instituto NN que no lo conoce nadie o que tiene 2 años de antigüedad,
que hablar de una universidad que tiene una trayectoria, como es UTN, o como el compañero recién nos decía que nacía asociado, ¿no?, a toda la parte obrera. Entonces, imagínense los años que tiene. Bueno, otra de los atributos que tiene el Estado es la capacidad de institucionalizar la autoridad. Bueno, esto también es muy similar a lo que hablábamos antes, ¿no? Las leyes, el ejército, la policía, nosotros no, como digo, no tenemos ni ejército ni policía porque no lo vamos a llevar a la universidad, pero sí vamos a establecer algunas leyes o algún encuadre o algún marco que en plena relación con lo que les decía en los modelos anteriores, ¿no? La capacidad de diversificación de su control, y ustedes esto lo viven a pleno, porque si bien hay una normativa que debe ser para UTN general, a su vez cada sede, cada regional, tiene diversificación del control. Una misma persona, a pesar de que en papeles dirá que controla todo, a su vez al interior cada una debe tener su propia persona que controle, que puede ser quien tenga el nombre y también puede ser alguien que, como esas autoridades invisibles, aquellos que controlan de atrás. Hay algunas instituciones que uno dice, bueno, no la maneja el director, no sé, la maneja la secretaria. Y aunque en papeles las cosas digan otra cosa, a veces suele pasar, y esta es una realidad de las instituciones, que uno diga, bueno, pero tenemos un decano, pero tenemos un rector, bueno, pero en realidad al interior algunas cuestiones y deben decidir otras personas, porque no para todos se convoca siempre al ente máximo, aunque debiéramos hacerlo. Pero esto es como yo les hablaba antes, hay una parte de currículum oculto, que no digo que esté bien, digo que existe y que debemos saber que existe. Entonces ustedes, pensados como directores, digamos, no creer solo en todo aquello que veo, sino también como estar atento a otras cuestiones. Y bueno, también les tomé la capacidad de internalizar una identidad colectiva, ¿no? Esto de que, bueno, por esto ustedes más o menos creo que lo han trabajado con Cristian, ¿no? La propia identidad que tiene la universidad, y que uno sabe, por ejemplo, si nosotros preguntamos sobre cómo es el ingreso a UTN, y muchas personas saben y lo pueden diferenciar de otra institución, por ejemplo. O sea, hay capacidad de internalizar identidad colectiva, como que, no sé, como cuando hacen el ingreso y ese manual que ustedes le dan, después es compartido, y bueno, entonces algunos ya saben, bueno, me van a evaluar con esto, o esto es a lo que ellos le dan importancia, y hay una identidad colectiva. Que vieron que en algunas universidades suelen ser conocidas por decir, bueno, esta universidad es fácil, que no sé si es fácil o no, o esta universidad es súper difícil, o no, a esa no voy, anda esta, por más que ofrezcan las mismas carreras, a veces nos eligen por el prestigio y por la academia, por lo académico que se ofrece, y a veces tiene que ver con pensamientos construidos en la sociedad y colectivamente, de que uno dice, no, bueno, tal lado es más fácil. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos en una de las clases de que existen, al menos en el inconsciente colectivo, algunos de estos fantasmas, y convivimos con ellos también? Entonces, supongamos que tuviéramos alguno de estos fantasmas que esté hablando de nosotros, también depende de nosotros empezar a limpiar, si se quiere, ¿no? Dentro de lo que se pueda, porque limpiar en sociedad es muy difícil. Pero bueno, si se instala algo, bueno, empezar a pensar las acciones y cómo las podemos cambiar. Bueno, después en tipo de estado. Yo acá les pongo 4, pero si ahora se van a fijar que les puse unos cuadros, que vamos a ver si se ven, y si no se los abro como se los había hecho en Excel. Pero bueno, adentro, bueno, el estado absolutista en realidad lo vamos a ver como muy por arriba, porque no sería como el que más nos regula en líneas generales. Yo creo que todos medianamente
los conocemos, ¿no? Que tiene que ver con la posición de un monarca que toma todas las decisiones y él es la única persona y la única autoridad, y es tan fuerte su autoridad que hasta logra invalidar las leyes. O sea, podría haber millones de leyes, pero si hay una ley que él no acuerda, la puede vetar directamente sin consultarle a los demás. Entonces me parecía que era como un tipo de Estado que no era tan necesario que desarrollar. Porque yo la otra vez algo leí, pero creo que es para anotar la gente que se quiere vacunar, ¿verdad? Y para informar sobre eso. Ahí va. Después, adentro del Estado liberal, que les puse uno, pero en realidad ahora en el cuadro van a ver que se abre en dos partes, ¿no? Que tenemos el Estado liberal oligárquico y el Estado liberal conservador. Y después, adentro del Estado de bienestar, que también tenemos el nacional popular y el social, y el Estado neoliberal. Una de las preguntas que me parece como súper interesante. Si hoy tuviéramos que decir en qué estado estamos, ¿sí? Porque hasta el momento, por lo menos los autores que yo consulté, que fueron O'Donnell, Oslak, Abal Medina, Pinto, todos hablan de estos mismos estados. ¿Ustedes creen que nosotros ya podríamos estar en condiciones de construir un nuevo estado y decir ahora estamos en el estado XX? ¿O que todavía estamos con el neoliberalismo? ¿O podríamos decir no, que en realidad estamos en un estado más popular, nacional popular o de bienestar? Si hoy lo tuviéramos que definir, bueno, ¿en qué estado estamos hoy? Un Estado europeo que bajamos del barco. No, perdón, una broma. Como lo que recién dijo bajado ayer, del barco. Sí, recién bajados del barco. Yo creo que estamos en un momento bastante difícil de definición porque el tema de la pandemia es como que han tapado todo, pero yo creo que estamos en un estado de bienestar. Desde el punto de vista no de bienestar por la definición de la palabra en sí misma, sino por el hecho de que no estamos, sino por negación de lo anterior, digamos, no estamos en un estado completamente liberal ni completamente neoliberal, pero sí con una tendencia por lo menos social, nacional y popular, ¿no? Por lo menos en tendencia. ¿Y el resto? ¿Cree que sí? ¿Cree que no? Yo, profesora, pienso que estamos en el estado de siempre. O sea, que no hay variación entre un cambio de estado a otro, por más que pasen distintos gobiernos. O sea, no sé con qué nombre calificarlo. Estaríamos como en un estado nuevo, digamos, como que ninguno de estos entraría en esta definición. ¿Una cosa así sería? Argentina es un país que se dedica a estar mal, parecería. Así que por eso le digo, no sé qué palabra encontrar para definir qué clase de Estado tenemos. O sea, siempre es lo mismo. No importa quién sube, quién baje. O sea, Manuel, que para vos no hay no había una definición, una diferencia, digamos, a nivel estructural de lo que se genera como es el mismo estado en el que estábamos, por ejemplo, en la década del kirchnerismo, que en la década del alfonsinismo o que en la década del menemismo. ¿Es lo mismo? No, tiene sus características, sí, pero siempre se termina lo mismo. Así que, por eso digo, no tiene puntos donde para ir alguna subida, alguna línea económica puede llegar a mejorar o desmejorar en lo social, pero no deja de ser siempre la misma línea. Solo tiene altibajos. O sea, como que está siempre en paradigma, dirías vos, como que hay siempre algo, digamos, que es más de lo mismo, no sé, pero quiero entenderte así. Sí, es más de lo mismo, distinta manera. Cambia, muta, pero no deja de ser
hay un punto en el que coincido con Manuel, pero no desde la óptica, pero a mí me parece que no es que siempre terminamos, o sea, esto que él dice de que siempre terminamos en lo mismo, me parece que se fundamenta en que nosotros nunca tenemos, desde el punto de vista de los cimientos o a largo plazo que se llaman las políticas y eso, nunca tenemos algo que medianamente se continúe. Nosotros pasamos del Estado liberal al popular, del popular al neoliberal, del neoliberal al... O sea, como que nunca hay una corriente de algo que se sostenga. Siempre estamos cambiando permanentemente y eso me parece que hace que no se termine de construir algo. Es como las políticas de Estado, ¿no? Dirías, como por ejemplo, esto venga quien venga, no se cambia, digamos, esto es así porque, bueno, porque funciona y se deja. Sí, es algo así, claro, nosotros cambiamos todo, o sea, no es que Claro, decimos, claro. bueno, ahora no voy a poner una analogía sonsa. Bueno, ahora vamos a sacar petróleo. Y nosotros después, el siguiente no discute, bueno, sigamos sacando petróleo, pero de otro modo. No, mira, de esta forma se hace mal, lo hagamos de esta otra modo. Ahora dejamos de sacar petróleo y sacamos gas. Entonces viene el otro y dice, bueno, ahora dejamos de sacar gas y vamos a sacar agua. Pero en ningún momento se discute de que lo que se está haciendo bien o mal, sino que directamente se arranca de cero con otra cosa. Más o menos. La intención de esto es colaborar, porque el otro día el intendente comentaba que había solo un 26% de todo el distrito inscrito. Ahora, a partir de los 18 años se puede inscribir, quien haya cumplido los 18 ayer, ya hoy se puede inscribir. Obviamente la vacuna no va a llegar inmediatamente. El micrófono a la Está compañera. abierto un micrófono. Un noticiero. Tiene abierto el micrófono. Sí. Me gusta la diversidad de posturas en esto de que me da la sensación que uno mira más paradigma como en líneas generales, como decir, quien esté, estamos siempre en lo mismo, y hay alguien que mira como más particular y que dice, no, bueno, pero hay una diferencia entre lo que tenemos hoy con lo que tenemos antes, ¿no? Y volvemos a lo mismo, según la perspectiva, uno pareciera tener como una mirada más amplia, más de paradigma, de mirarlo como en general, y alguien que mira las particularidades. Estas instancias también van a estar en las instituciones, y también nos vamos a encontrar con la diversidad de posiciones, y veremos, ¿no?, que se construye o que no. Gran pregunta. ¿Se ve el cuadro o lo minimizo y abro el original? No se ve bien, profe. No se ve, Muy profe. chiquito, profe. Entonces, por lo menos también sé que cuando se los comparta, les voy a compartir el original. A ver. Y ahora, este es el original hecho. Sí, ahora se ve mejor. Sí, se ve mejor. De todas formas, cuando se lo suban, si quieren, les subo las tres versiones, digamos, los tres originales, para que los vean mejor, porque cuando los comprimía para convertirlos al PDF, se veían todos borrosos, entonces digo, no sé si los van a poder leer. Yo básicamente elegí, me paré sobre tres cuestiones que me parecían importantes. El rol que tuvo el Estado en los distintos modelos, o en los distintos tipos, el modelo de acumulación, porque es lo que a nosotros nos interpela, ¿no?, como universidad, en función de lo que ellos consideren la educación y cómo la vean, y cómo será el reparto, si se quiere, o la porción que nos va a tocar, va a ser el modo en el que se mire, y después las cuestiones internacionales que también nos atraviesan, digo, no es indiferente a nosotros como universidad, no sé, contraer un préstamo al exterior que no contraerlo, porque también para nosotros implica como Estado una pérdida, y probablemente muchas veces el recorte viene para educación. Como decir, bueno, no, en vez de darle un 6%, no sé, le vamos a dar un 4, le vamos a dar un 3, le damos menos y bueno.
Entonces, eran 3 ítems. En realidad, el autor plantea 7, pero me parecía que nosotros, en este momento que vamos a hablar como específicamente de comunicación, digo, no es que estamos viendo historia de la educación argentina o políticas de la educación, que uno dijera, bueno, no, realmente, y sí, nos tenemos que meter adentro del texto completamente, pero igual si alguien lo leyera, lo va a poder ver, ¿sí? O sea, eso lo tienen, por si algún día de sus vidas quieren verlo o no, porque también puede ser que acumulamos textos y en un momento no nos sirve y en otro sí. Bueno, en el primer modelo, que es el Estado liberal oligárquico, porque yo les puse así, estos cuadros se los armé yo para que quedara más cortito, porque por si alguien no iba a leer todo el texto, lo que sí les puse, ¿no? Que la participación era restringida, censitaria y elitista. Y esto también me parecía como re importante, yo todo el tiempo voy como mirando universidad y los estados, pero antes los únicos que podían recibir educación, paradójicamente, como hablaba el otro día uno de los compañeros que recuperaba, ¿no? Estos chicos que venían en camioneta, antes, primero que la educación estaba íntimamente vinculada con la religión, y solo se educaban quienes, o las personas que pertenecían al área religiosa. Después, solamente a quienes serían la aristocracia, por ponerle, o las élites. Solamente ellos podían acceder, porque los otros como que no les haría falta, no lo necesitarían, o cuál sería la concepción, pero siempre en esto de establecer diferencias, de decir, bueno, a tal sector le corresponde y a tal sector no, y esto, que uno dice, bueno, pero ¿cuándo pasó? Hace un montón, si consideramos que empezó en el 1800, pero en realidad algunas prácticas al interior de las instituciones sí se conservan. Bueno, este Estado era autoritario, les puse que venía de familias con poder, y en algún punto podríamos pensar que en alguno de los modelos siguientes también tuvimos autoridades que venían de familias de cierto linaje, ¿no? Con cierta acaudalados serían. Los asuntos nacionales eran manejados como problemas de redes familiares, ¿no? Como bueno. Y esto también es lo mismo que pasa al interior de las instituciones. A veces los problemas, por eso yo insistí tanto, que sean resueltos pensando en la institución y no en lo que yo en mi casa haría o lo que a mí me quedaría cómodo. Y una cuestión que me parece como re interesante, y justo como el compañero recién decía, nosotros, para crear el sistema educativo, para el armado, para modernizarlo, siempre, positivamente o desgraciadamente, o sea, depende de quién lo mire, pero todo el tiempo siempre estamos mirando a Europa. El sistema de ellos fue el que nosotros trajimos, a pesar de que se trajeron docentes de Estados Unidos, ¿no? Pero el modelo con el que se arma el primer sistema educativo, que en realidad gran parte es el que conservamos hasta hoy, ¿no? Estos chicos sentados, todos quietos, homogeneizados, todos medianamente tienen el mismo nivel cognitivo o de aprendizaje, entonces creemos que son todos iguales, y todas estas cuestiones todavía las conservamos. ¿O acaso hacemos una currícula para cada uno de los estudiantes? Entonces, ahí es como un detalle importante. Después el Estado liberal democrático, yo lo que les puse es que empieza a haber como un ascenso de las capas medias, si lo vemos como si fueran en clases sociales o estratos, o sea, los que estaban al medio de la pirámide, empiezan a poder subir. Pero, ¿qué pasaba? Que todavía no estaban del todo protegidos los derechos, entonces es lo que yo les hablaba en una de las clases, creo que fue en la clase de instituido instituyente, cuando yo les decía, la educación todo el tiempo dice, por lo menos Pierre Bourdieu, que tiende a tener reproducción, reproducimos lo mismo, pero dice que los instituyentes quieren transformarla, se quieren hacer un cambio, pero ¿qué pasa?
supongamos que yo quiero generar un cambio, y una vez que llegué a director, no quiero seguir generando el cambio, quiero conservar este puesto porque, no sé, porque me esforcé un montón para llegar, entonces para conservarlo, y ya los cambios no me convienen, ya no me conviene tener tantos instituidos, ya no me conviene tener tantos instituyentes, ahora necesito todos instituidos y que todos estén de acuerdo para poder conservar mi puesto. Es lo mismo que ustedes en palabras me estaban comentando recién. Quienes llega al poder y lo quiere conservar. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, no, la verdad que yo voy a aplicar cosas que me sirvan a mí. Lo que hizo el otro, bueno, lo hizo el otro. ¿No? En algún punto todos queremos ser transformadores hasta que llegamos al puesto que deseábamos. Una vez que llegamos a ese puesto, chao transformación, queremos ser reproductores por siempre. Son pocas las personas que dicen, bueno, no, realmente valoran, porque yo creo que en cada gestión, sea de Estado o sea de institución, en este caso que miramos, hay cosas para rescatar de cualquiera de ellas y deberíamos hacer este ejercicio de decir, bueno, no, esto que veníamos haciendo está buenísimo y nos conviene, y no, y la verdad es que por más que lo haya pensado el otro, que sea totalmente opuesto a mí, y la verdad es que me conviene, pero no me conviene a mi director, no, le conviene a la institución. Entonces, reconocerle al otro. Pero en esto de reconocerle implica decir, bueno, el otro está haciendo cosas bien. Y ahí es que como sociedad hay algún problema, ¿no? En reconocerle al otro cuando hizo bien. Estamos siempre tan ocupados en ver qué hizo mal, que no vemos que alguna cosa pudo hacer bien y que esto es bueno y lo conservamos, lo guardamos. Recién uno de los compañeros decía que él veía que a través de los años no veía ningún cambio y que era todo igual. Muy parecido a esto, ¿no? Que uno dijera, bueno, todo el tiempo van cambiando y no se quedan con nada. Porque al cambiarlo de nuevo es como si empezáramos de cero otra vez. Pero algunos pequeños hilitos, como decía otro de los compañeros, quedan. Y se pueden notar los cambios. El tema es que al abandonar a aquellos que habían estado buenos, y los perdimos. Y a veces quienes llegan al puesto, ¿no? Directores, rectores, si vamos al caso, decanos, a las autoridades máximas, muchas veces al estar tantos años, se instituye un modo de universidad. Y bueno, y este es el modo. Conocerán de muchas, porque se ha visto en las noticias, de muchas universidades que cuando cambian, cuando hay un cambio, se vuelve a votar el rector, es como que me dice, bueno, pero ¿de qué línea viene? Pero ¿cuáles son sus creencias? ¿No? ¿Cuál es su posicionamiento epistémico? Porque ese posicionamiento nos deja ver cuáles son las acciones que va a llevar. Quizás nos podríamos encontrar con una sorpresa. La idea es que ustedes se piensen como directores, que cuando lleguen al puesto este tan deseado, pensemos si queremos seguir siendo transformadores o queremos ser reproductores. Y también, ¿no? Quiero ya quedarme instituida, o para decirlo en criollo, voy a bancarme un instituyente, ¿no? No sé. En esto yo siempre encuentro como mucha analogía entre lo que sucede en el Estado y lo que sucede al interior de las instituciones. Si se acuerdan en la unidad 1, que en la primera parte hablamos de comunicación y en la segunda parte de institución, las instituciones están atravesadas por la sociedad. Entonces, los sociólogos que se dedican a hacer etnografía dicen esto, ¿no? De que las instituciones también son microsociedades y nos muestran una partecita pequeña, pero nos está reflejando en algún punto el pensamiento del Estado. Y esto es como también re importante. Después, bueno, tenemos el Estado Nacional Popular, pero en realidad aquel autor lo que hace es separarlo y dice, bueno, no, lo llama en general Estado Social, y lo divide en dos, por una parte Nacional Popular y por el otro el desarrollista. Para seguir la línea que el autor les proponía, yo también se los dividí para que lo pudieran ver, sobre todo pensando en el práctico, que al final de la clase vamos a conversar sobre eso, pero para que lo pudieran ver.
el Estado Nacional Popular lo que hace es garantizar los derechos sociales, el trabajo registrado, el salario digno, la indemnización, la obra social, las jubilaciones, las vacaciones. Bueno, estas cuestiones creo que casi todos los conocen. Y aparentemente, porque uno podría pensar que sí o podría pensar que no, tenía un modelo más, algunos autores lo denominan asistencialista, de decir, bueno, pero si da tanto, en realidad, como que hay que dudar, y por otro lado uno podría pensarlo, ¿no?, desde Marx y decir, bueno, pero en realidad no estamos dignificando el trabajo. Y otra vez lo mismo, ¿no? Según la postura que tengamos, según en este caso el autor que nos posicionemos, y según la instancia de las creencias previas que tengamos, va a ser el modo en el que tendemos a mirar este estado. Lo podemos mirar como súper positivamente, o podríamos decir, no, realmente este estado no estuvo bueno. En realidad, yo lo que les puse es que tuvo un signo muy progresivo en cuanto a los derechos del trabajador, y que establece un vínculo muy fuerte con la sociedad civil, o al menos es lo que el autor les plantea. Después les puse el Estado Social Desarrollista, que en algún punto conserva algunas ideas porque forma parte dentro del Estado Social, pero ya se va perfilando de algún modo algunas decisiones que se toman, más de orden intervencionista. El otro día uno de los compañeros decía que en algún momento se había querido arancelar la universidad, y alguien dijo intento de privatización. Algunas cuestiones, ¿no?, cuando se intenta intervenir, porque cuando se les da todo, la sociedad tiende a criticar porque se les da todo. Pero cuando se les cobra, se tiende a criticar porque se privatiza. Digo, qué difícil quedarse con un punto medio y hacer una lectura objetiva y que no esté atravesada por nuestras ideas, por nuestras preconcepciones o por las mismas concepciones que las familias traen. Yo el otro día les decía, hay familias que tienen una línea y creen, no sé, todos en tal familia creen en tal cosa. Y uno dice, bueno, pero en mi familia son todos, no sé, lo pensamos en equipo de fútbol, no sé, bueno, en mi familia son todos de Taller. Digo, un equipo de Córdoba, para no decir un equipo, para no meterme en River Boca. Y a veces uno ni sabe por qué, pero bueno, por decir, no sé, mi papá, mi hermano, mi abuelo, qué sé yo, no sé, en línea. Lo mismo sucede con la política. Algunos logran construir un posicionamiento a medida que crecen, o a veces padres le repiten a sus hijos, no sé, diga de tal cosa, y esperen que acá en el chat Marcelo dice, el punto medio es la más difícil de lograr. Sí, por supuesto, no tengo dudas que es el más difícil. Y que en ocasiones también entender de que a veces no se logre, por más buenas intenciones que tengamos, y por más que lo querramos, no siempre es tan posible. Bueno, después el Estado social burocrático autoritario, que también es como súper conocido, donde el Estado interviene fuertemente y de una manera muy coercitiva, ¿no?, que tendría que ver, ¿no?, con todo este periodo de los famosos gobiernos de facto, que se llamaba también. Que bueno, es como una época bastante oscura, si se quiere, depende de quién los mire, porque también hay personas que lo valoran mucho y consideran que no, que todo estaba mejor y que había más control, entonces, no sé, había menos robo y que todo estaba mejor. Todo depende, y vuelvo a insistir en lo mismo, pero ¿qué pasa cuando en la institución nos encontramos con alguien muy fanático, no digo del gobierno de facto, sino muy fanático de algunas líneas coercitivas, y con alguien que tenga un pensamiento, si se quiere, no sé, más nacional popular, o ahora, ¿no?, en perspectiva de la complejidad que uno dijera, digo,
hay frases, y esto sí lo retomo para comunicación, hay algunas frases que atraviesan, digo, no es lo mismo que uno suelte una frase fuerte y que uno dijera, no, bueno, pero yo tuve un pariente que estuvo, no sé, exiliado. Y digo exiliado en el mejor de los casos, para no decir estuvo en un campo de concentración, digo también, adentro de las instituciones hay hilos que uno toca, que a veces se hacen chistes. Me acuerdo hace poquito que uno de mis alumnos me decía, se merece que lo busquen con el Falcon. Entonces, bueno, automáticamente había que parar la clase para explicar, ¿no?, el respeto a la diversidad, y que por más que le pareciera súper gracioso, estaba tocando un hilo muy fino y no sabía de sus compañeros del resto si estaban de acuerdo, si no. Digo, y ustedes como directores también van a estar ahí sumergidos y tratando de intervenir, y sin decidir desde concepciones propias, que también es jodido no intervenir. Bueno, después viene esta crisis del estado de bienestar, que también lo que se empieza a plantear es que como una nueva modernización y este avance tan importante de la globalización, y se empiezan a firmar pactos, ¿no? Ya no nos miramos solo como Argentina, sino que también empieza a surgir como, por ejemplo, el Mercosur. Y empieza a haber una ruptura, y esto sí lo asocio ¿se acuerdan cuando vieron los paradigmas? Que vimos paradigma conductista, que vimos el social, y que también es sociohistórico, y también vimos el constructivista. Tuvimos una época, que probablemente la recuerden, que tenga que ver con la década del 90, donde la mayoría de los programas de televisión o aún, no sé, cualquier medio, estábamos obsesionados con los ovnis, ET, ¿se acuerdan que había programas donde, no sé, te mostraban? La ciencia tenía un lugar, pero importantísimo. Entonces, al considerarse suprema, digo, todas las decisiones, yo en una de las clases también recuperaba esto, de que eran currículum, que ahí me plantearon que no conocían el término currículum, tiene que ver los contenidos, una de las definiciones tiene que ver con los contenidos y la bibliografía, y entonces uno dice, bueno, no, en realidad lo hacían más enciclopédico y dábamos mayor cantidad creyendo que los chicos iban a saber más porque les diéramos más cosas. Estábamos más preocupados por la cantidad que por la calidad. Pero hoy el término calidad también es como, está mal visto, porque calidad asociado a las empresas, muy asociado al modelo neoliberal, entonces uno empieza a decir, no, bueno, calidad no lo tenemos que utilizar, y bueno, entonces, ¿qué término deberíamos utilizar? No sé, dar una buena educación, una buena formación, no sé cuál sería el término que vendría a erradicar, pero sí es verdad que se empieza a plantear que calidad no. Pero retomando lo que les decían, en los 90 hubo un auge de la ciencia, digo, no fue menor que en aquel momento el presidente dijera que iba a haber un tren, que si no estoy confundido, iba a atravesar. Un cohete, el del tren fue Cristina. Perdón, un cohete, lo dije mal. Que iba a ir en un cohete, que iba a ir a Japón, dijo algo así, o a China. Sí, que íbamos a ir a estratosfera. Va a ser difícil ver cómo un cohete se remonta a la estratosfera y de ahí podría llegar en 1, 2 horas a cualquier lugar del planeta, en Japón, en la India y así. Bueno, hasta espectacular, hasta como lo digo. Pero bueno, perdón, me refiero a esa frase. ¿Sí? Aparte en el entorno que lo dijo, ¿en dónde lo dijo? Más allá de que lo que dijo, ¿no? ¿En qué lugar lo dijo? En un lugar. Igualmente me parece que fue uno de los mejores comentarios de la historia política.
En realidad, a lo que voy, que el lugar de la ciencia era tan importante que... Y la gente creía que sí, y creía que era posible, porque le atribuíamos a la ciencia como un lugar supremo de verdad absoluta, y convencido, digo, no es menor que cuando se dijo esa frase, o digo, había gente que estaba aplaudiendo y que estaba de acuerdo, o sea, y que nadie se cuestionó, che, pero esto será posible, tendrá razón, o nos estaba vendiendo cualquiera, digo. También estas cuestiones, que probablemente haya gente que sí se lo haya cuestionado, y habrá gente que no, que habrá estado muy, muy a favor. Muchos años después, aún quienes adhieran al modelo y dijeran, bueno, no, en realidad, claro, lo dijo, podría ser, tendría millones de justificativos, en principio, el lugar que tenía la ciencia para decir, bueno, claro, lo dijo desde ese lugar. Pero en realidad, de ahí que uno de los objetivos que yo siempre me propongo, ya como docente, es análisis crítico, ¿no? Bueno, escuchemos, pensemos, independientemente de que uno adhiera o no, empezar a cuestionarnos estas verdades absolutas que creemos, porque a veces el paradigma nos envuelve y nos hace creer que sí, la verdad que la solución era la ciencia, y años después vimos que realmente tanta ciencia no nos dio la solución. No digo que no nos ayude, no, por supuesto que hay muchos avances, de hecho, probablemente las vacunas que hoy se estén creando y tengan que ver con los avances de la ciencia. No digo que estar en contra de la ciencia, pero tampoco convertirla en una verdad absoluta. Entonces, como, de nuevo, lo que sucede en la institución, un poco y un poco. Un poco de lo social, un poco de lo humanístico y un poco de las ciencias duras, sin colocar a ninguna, si lo pensábamos jerárquicamente, sin colocar ninguna. Digo, en ese momento también hubo un auge muy importante de aperturas de carreras y que tenían que ver, ¿no?, adheridas a la ciencia específicamente. Y además, la plataforma, ¿no?, para las universidades privadas. Esto, de nuevo, se vuelve a pensar en la misma educación que se pensaba hace muchos años, que es como nace, así como yo les decía hace un ratito que la educación solo podía acceder determinada gente, en su momento eran quienes pertenecían al área de la religión, y después, bueno, fueron las personas de élite, se acuerdan que hace un ratito se las estaba diciendo, pero en este caso es lo mismo, digo, para ir a una privada, ustedes mismos, en el ejercicio que yo les daba del niño que estaba descalzo, ustedes mismos me decían, pero si está descalzo no iría a esa universidad. O sea que todos tenemos cierta información, ¿no?, de lo que cuesta, de lo que implica. Sin embargo, nuestras estadísticas nos muestran, no digo ahora en pandemia, porque ahora en pandemia probablemente hayan cambiado, pero hasta 2019 teníamos como estadística que tenemos más chicos en las escuelas privadas que en las escuelas públicas, o sea que en algún punto se confiaba más en la institucionalización privada, por lo menos para lo que sería jardín, primaria, secundaria, y después cuando vamos a la universidad pareciera ser, de acuerdo a algunas investigaciones, que de golpe lo público se vuelve lo mejor. Que de golpe uno dice, bueno, listo, acá dejo de pagar la escuela privada, pero lo mando a la universidad pública. Pareciera ser, porque también los estudios están hechos en corte y en funciones de que quien estudia e investiga probablemente también tengan intereses propios en defender alguna de las posturas. O no, pero generalmente las investigaciones también están como con algún posicionamiento. Ahí les voy a cambiar el cuadro, y para eso tengo que cerrar esto. Vamos a ver. ¿Se ve? Todavía nada, profe. Nada, profe. No, se ve todo negro. A ver, lo vamos a agrandar.
¿Y ahora? Seguimos igual. Se ve igual, profe. Ahí tengo el problema de ponerse a armar cuadros. Pero esperen que vuelvo de última a la presentación, porque como todos se los armé uno por uno, están todos armados, así que se les voy a, no se asusten, les voy a subir como varios documentos, pero bueno, nada grave. Paradigma de la ley de Murphy, si puede fallar, falla, profe. Ay, sí. No No, se que encima preocupe. lo armo, digo, no, bueno, para que lo puedan ver, para que se vea bien. Y no. Parte del trabajo que se va a hacer. Pero bueno, me quedo tranquila en esto de que si se lo subo, yo creo que si ya subiéndolo sí lo van a... Sí lo van a poder ver. A ver. A ver ahora. Vamos a ver, digo, que no se vayan. Bueno, sé que no se va a ver porque este es la presentación y acá, como yo les decía, está comprimido. Pero bueno, lo que hice fue, recién conversamos sobre el rol del Estado. El segundo cuadro que les puse tiene que ver con el modelo de acumulación que tenían, ¿no? Yo acá lo que hice también fue aunarlos, porque antes, ¿se acuerdan que se los había dividido? Si bien yo le dije son 4, al interior también se van separando. En cambio acá lo que hice fue como juntarlos, porque generalmente el modelo de acumulación, o sea, la riqueza que el país tenía, tenía que ver con las cosas, o sea, como que atravesaba varios años, no podía establecer una división, porque históricamente ha sido, a lo largo como de un periodo, se juntaba del mismo modo. Entonces lo que yo hice fue ponerles, digo, en alguna época nuestro modelo de acumulación tenía que ver con las exportaciones, en otro momento tuvo que ver con las importaciones, en algún momento hubo un auge que tenía que ver con aquellas cuestiones más bien de índole nacionalista, y esta exacerbación, si se fijan, tuvimos uno de los gobiernos que se dedicó a estatizar todo, que sería estaría dentro de la clasificación del Estado social. Se encargó de que distintas empresas de golpe se volvieran argentinas y que fueran nuestras, que más allá de la percepción que uno pudiera decir, bueno, está bien, está mal, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero sí marcaba una diferencia. Tuvimos después otro gobierno que sería ya el neoliberal, que también tenía que ver con otro posicionamiento, de decir, bueno, todo lo que, como decía el compañero, que es que él puede entonarlo muy bien, todo lo que estuvo en manos del Estado pasará a manos de manos privadas.
y se privatizaron estas mismas empresas que antes se habían esforzado por estatizar, son las mismas que después fueron privatizadas. Entonces, hoy nos encontramos, por ejemplo, con una telefonía que nos está regulando que no es, o que sí es, no sé, depende, o hay algunas que son asociaciones, y algunos pequeños intentos de recupero. Por ejemplo, acá en Córdoba, en su momento, sacaron el tren, y bueno, ya hace un par de años que ya está funcionando, pero sí hubo un tiempo que no había, que estaba cerrado. Digo, también tiene que ver con un modelo. Y esto, a nosotros como institución, obvio que nos atraviesa, porque le hace, si el Estado o si la sociedad tiene mayor cantidad de dinero, o mejor, no sé si más dinero, pero mejor calidad a nivel económico, ¿no? Que tiene que ver con poder cumplir con una canasta básica, con poder darle educación, que ya sea que uno le dé la pública, la privada, la que le quiera dar, pero realmente no en los estados como los niños que yo les compartía en la foto que veíamos el otro día. Entonces es muy distinto. Por ende, en este caso, ahí nosotros sí podríamos encargarnos únicamente, como decía el otro día una compañera, me decía que la educación era que educaban las familias y que la institución formaba, y está bien, es muy válido. Entonces, creo que en ese punto uno podría decir, bueno, no, en realidad vamos a ver, porque los podemos formar, pero si viene sin comer o si no tiene, no sé, los apuntes para estudiar, y estamos medio complicados porque nosotros como institución necesitamos, o sea, estudiantes. Porque si viene, entra y, no sé, hace una materia, dos, después deja, se va, viene, no quiere, digo, no pasaría a ser un estudiante verdaderamente, sino ni hablar de que es muy conocido también, que ustedes supongo yo que los deben tener, porque no lo sé a ciencia cierta, pero aquellos estudiantes crónicos que están durante años, y uno dice, pero todavía está en primer año y hace, no sé, 12 años que estás acá en la universidad, o más. Y no es que no tenga derecho ni que no pueda, sino que a veces están meramente para formar parte de la militancia, o a veces están para institucionalizarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que están ahí para tener algo de decir, bueno, por lo menos antes que, no sé, antes que estar en mi casa al vicio, por lo menos voy a la universidad, cumplo un horario, algo hago. Las instituciones tienen esa característica de que a veces organizan el afuera, aunque la intención real no sea recibirse, que tiene que ver por ahí con cuestiones más personales, por ahí cuando uno dice, bueno, pero ¿qué hago? O ¿cómo organizo mi vida si no tengo nada que hacer? Y no digo que todo el mundo, digo que algunas personas suelen utilizar el mecanismo de institucionalización, y nosotros como directores deberíamos fijarnos y estar atentos, ¿no? Así, bueno, o lo logro convertir en estudiante, o también entiendo de que es un desertor, pero guarda con los mecanismos, porque es como yo le decía el otro día, hace un ratito. Uno puede ir haciendo acciones para que deserte, y tampoco está bueno porque uno en algún punto está excluyendo. Bueno, si el otro se veía poco, este se debe ver menos, ¿no es cierto? No se ve, más o menos se ve. Se ve bastante. Ah, bueno, pues sí, que ya no se ve nada directamente. Bueno, este es el último de los ítems que yo les tomé, como les dije, la autora hablaba de 7, yo solo tomé 3, que es el contexto internacional. Pregunto, no sé. ¿UTN toma algo de lo internacional? Digo, ¿ustedes notan que algo de lo que sucede en el afuera interfiere, no sé, en sus formaciones, en sus planes de estudio, o no, o no sé cómo los deciden?
Me parece que probablemente no lo sé. No hay problema. Hay algunas instituciones que se ven como súper influidas por el contexto internacional y de hecho las caracteriza o son vendidas ante la sociedad por condicionamientos de decir, bueno, sí, si vos estudias y te formás en nuestra universidad, nosotros en el último año tenemos convenios con tal y tal institución, y como históricamente nuestro país mira con cariño las formaciones extranjeras, que habrá formaciones muy buenas y hay otras que son simplemente experiencias de intercambio, lo que no quita que esté buenísimo, porque obviamente siempre que uno pueda acceder a otra cultura está bárbaro, pero no sé si debería ser el requisito más importante por el que uno eligiera estudiar en esta universidad para decir, o en alguna institución, ¿no? Decir, bueno, listo, una vez que termino me voy del país, aunque muchas veces, bueno, Argentina es muy conocida, este país, por llevar afuera a los profesionales. Digo, aún formados acá, se van afuera, y esto no lo miro con ánimos de crítica, porque creo que cada uno elige, decide, y a veces, obviamente, esto tiene que ver con las posibilidades que te da la vida, el Estado y muchas veces la familia. Digo, no es lo mismo, no sé, tener un pasaporte, tener papeles, que no tenerlos. Independientemente de que estés en una universidad pública o en una privada, hay como toda una cuestión de afuera que también interviene, y eso sí los convierte en estrato social. Lo que sí quiero decir que el contexto internacional sí nos influye en los distintos tipos de Estado. En el que más ha influido, o el Estado que más ha mirado, ha sido el neoliberal, que también al establecer ciertos acuerdos, por ejemplo, si uno establece acuerdos con el FMI, bueno, con distintos organismos que sean de afuera, las condiciones que nos ponen muchas veces tienen que ver con educar en determinada línea, entonces de golpe se ve como un auge en determinadas formaciones. Y de golpe se empiezan a ver un montón de ofertas educativas, y esas sí son posibilidades reales para que ustedes trabajen. También en realidad, paradójicamente, aunque uno pueda decir, bueno, no estoy de acuerdo con cómo surgió, pero sí que va a existir, y ustedes obviamente como licenciados lo van a poder acceder. Bueno, acá medianamente, yo generalmente lo que hago es en cada uno de los slides es que ustedes tengan las nociones y está bien anotadas, pero a medida que nosotros vamos hablando van apareciendo, ¿no? Esto de que hablamos, ¿no? De que hay como un estrato, una pequeña pirámide, yo ahí se las estoy haciendo con las manos, pero que implica con distribución de posiciones. Entonces, bueno, tenemos el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, ¿no? Y cada uno tiene su posición y su régimen, y no lo debemos desconocer. De todas formas, yo esto siempre lo paso muy por arriba, porque me parece que son contenidos que recontra saben. Después acá sí les hice una diferenciación, ¿no? Que la noción de gobierno, ¿se acuerdan que antes estábamos hablando de Estado? Ahora estamos hablando de gobierno, y cuando nosotros utilicemos el término gobierno, estamos haciendo específicamente referencia al sistema político. Y esto sí lo pienso como comunicadores, ¿no? Que no traten de no usar con el mismo sentido la palabra Estado y gobierno, porque a veces lo usamos, o lo mismo que cuando hay que responsabilizar a alguien, y bueno, fue el Estado, fue el gobierno. No son lo mismo, y en las instituciones se notan. ¿Por qué? Porque la ideología dominante de la institución puede pertenecer a algún partido, y sin embargo el Estado ser otro. Entonces, el gobierno y el Estado no van a ser lo mismo, son plenamente diferentes. De ahí que yo insisto tanto en el uso del vocabulario
correcto para no generar confusiones, sobre todo en los estudiantes que generalmente utilizan el mismo término para todo. Bueno, acá les puse un poquito, ¿no?, del malestar en la modernidad de estos cambios. Esto se lo recupero específicamente porque está de la mano con el paradigma de la complejidad, ¿no?, que las transformaciones sociales, los cambios en la vida económica, los cambios en la organización del saber. Digo, hoy no todas las familias les parece que la educación es importante, y aunque está garantizada como derecho, no equivale a que todo el mundo lo cumpla, ni que a todo el mundo le parezca importante. Entonces estos cambios, básicamente yo lo que quería decirles es que interfieren en la escuela. Yo ahí les pongo escuela en el sentido de institución, les respeté el término que utilizó el autor, pero nosotros estamos, igual si hablamos de institución educativa, y puede ser escuela como también puede ser universidad. Y estos cambios también en los profesores, porque de nuevo, los docentes no son ajenos al cambio. Entonces, quedamos ahí entrampados. Para quedar entrampados, lo que hice fue poner las ambigüedades. En la economía, ¿no?, estos términos que nos dejó o que nos heredó el neoliberalismo, ¿no?, eficiencia, productividad, prosperidad, diferenciación de tareas, trivialización del trabajo, estandarización, ¿no? Son términos que nos llegan a la universidad y que los utilizamos, pero a veces es como, bueno, realmente podríamos nosotros en esta licenciatura que hemos definido, por lo que yo entendí grupalmente, como social y humanitaria, podríamos hablar de productividad, de eficiencia. Y si estamos pensando más de la línea de las ciencias sociales, no sé si serían términos que querríamos. Por supuesto que queremos ser más productivos, por supuesto que nos gustaría ser más eficientes, sin embargo, no serían los estándares, porque entendemos de que un día podríamos ser súper productivos y otro día también estar atravesado por alguna cuestión, no sé, familiar, económica, personal, la que sea, y en esta ambigüedad nos entrampa el paradigma de la complejidad. Después, en lo que es en la política, ¿no?, porque las políticas que se establecen afuera nos llegan adentro. Yo no sé si a ustedes les pasó, porque realmente desconozco la normativa que maneja específicamente UTN, pero sí a veces cuando hay cambios de gobiernos también cambian las normativas al interior. No sé si ustedes las suelen cambiar con el gobierno o la normativa que se generó quedó por los siglos de los siglos. No sé. ¿Qué tipo de normativa específicamente, profesora? Por ejemplo, no sé si ustedes cambian algún protocolo de selección, de jerarquización, si cambian las secretarías, cambian las coordinaciones, cambian las sedes, o queda todo igual. ¿Usted nos está preguntando por el tema de lo que sería el personal político? Claro, en el caso de ustedes, ¿hay alguna modificación? Porque entiendo que todos forman parte de distintos sectores. Sí, los que estamos como personal de planta, no, para que cambie nuestra condición, por así decirlo, tenemos que concursar. Los que varían, sí, de acuerdo a quién está conduciendo los destinos, por así decirlo, de la facultad o de la universidad, son las personas que ocupan el cargo que nosotros le decimos políticos, los secretarios, ¿sí?, por ejemplo. Pero lo que somos que hay una personal parte docente, que sí se modifica. Las autoridades modifican. Pero Disculpe. nosotros no. En general, Bueno, si estamos en planta y demás, tenemos que concursar para eso. Disculpen, si yo mal no entiendo su pregunta, profesora, si bien tenemos cambios, tanto de decanos, secretarios, que son puestos políticos, como dice la compañera, pero eso no influye a nivel, o sea, no influye el Estado que esté de turno, por así decirlo, en nuestras autoridades.
o sea, si yo no entiendo su pregunta, es si a medida que nosotros a nivel Estado va cambiando nuestras autoridades, nuestro presidente, etcétera, influye nuestro rector, por ejemplo. Si bien hay una tendencia, siempre depende digamos, el gobierno de turno, que siempre influye un poquito, pero no directamente a la universidad. Nosotros tenemos nuestro propio estatuto, donde está nuestro Perdón. en cuanto a a la elección de autoridades y demás, pero no tiene una influencia directa con el Estado. Claro. Perdón, cuando ha habido golpes militares, lo primero que volaron fueron las autoridades de las universidades, entre otras cosas. O sea que depende de qué tipo de gobierno se esté hablando. Ah, bueno, o sea que ya lo podemos calificar según el tipo de Estado, son los movimientos, o sea que sí, que la afuera no, nos interviene, no estamos tan instituidos, entonces sería una cosa así. Ah, claro, en ese sentido sí tiene razón la compañera. Pero O sea, sí, los que son los organismos más chiquitos, digamos, en ustedes, o por lo menos los de planta, entiendo que no sufren modificación. Esto lo pregunto porque no lo sé, no porque Los no docentes no tenemos modificación. quedan ahí. Bueno, está bien, en algún punto les queda como garantizado el trabajo, digo, sería todo un cambio pensar que cada vez que cambie el gobierno uno no sepa a dónde va a terminar. Bueno, les puse al último, ¿no? Que la economía y la política de la modernidad han producido efectos significativos, ¿no? Hemos llegado a pensar, y esto no sé si aplica para UTN, pero sí para el general de las instituciones, hemos llegado a pensar que extender el horario escolar sería mejor, si lo llevamos así en microescala a la primaria, en su momento la jornada extendida, decir, bueno, no, le damos esta jornada que esté en 2 horas más, como si esto fuera a mejorar la educación, o en algún punto equiparar las privadas, porque una de las características que tenían era decir, bueno, nosotros damos más horas de clase, casi asociado al paradigma científico, ¿no? De que, bueno, tienen más horas, aprenden más. Como pensábamos antes, bueno, tienen más libros, tienen más textos, saben mejor. Y en realidad muchas veces hay materias que uno tiene un choclo de textos y por ahí no los leyó todos, o los repitió rápido para salir del momento, y no hubo una buena comprensión. Grandes cuestiones que por lo menos en los que nos preguntamos si realmente se pasa y nada quedó, no sé si tiene tanto sentido, o por lo menos para mí como docente, que se pase y que uno no se lleve nada. Y la verdad es que sería como poco valorable la educación. Les anoté acá las claves que regulan la posmodernidad: economía flexible, las paradojas de la globalización, el final de las certezas, el mosaico móvil, el yo ilimitado, la simulación segura y la comprensión del tiempo y del espacio. Sé que así en teórico suena como medio raro, pero son parte del paradigma de la complejidad. Digo, tenemos la paradoja de la globalización, de necesitamos de la afuera, el afuera necesita de nosotros, pero nos ha pasado como que si nosotros vendemos afuera, por ejemplo, sí, podemos venderle el valor dólar y bienvenido sea el que lo cobra. Pero el que cobra no puede pretender venderle al de la Argentina en valor dólar, y ahí quedamos entrampados. Estas economías que se vuelven flexibles, porque decimos, bueno, no, entonces a este le cobramos a tanto le cobramos esto, y a veces no es tan así, porque por supuesto que el que cobra en dólares y quiere seguir cobrando en dólares, entonces le conviene más vender de modo internacional que nacionalizar su marca. Me explico, entonces nosotros como institución, eso también nos atraviesa, porque lo que va pasando en el afuera también nos toca. El final de las certezas, creo que la pandemia es el mejor ejemplo de que nosotros, por lo menos durante muchos años, nos formaban para educar en la incertidumbre, nos decían cuando yo cursaba, educar en la incertidumbre, y esto es educar en la incertidumbre, porque no sabemos cuándo volvemos, no sabemos cómo se van a dar. Digo, ustedes tienen la suerte de estar en una universidad y de que ya probablemente muchos tengan computadoras o accesos a dispositivos, wifi, internet,
pero no es la realidad del estudiante medio generalmente, ni hablar cuando son muchos que tienen que recibir una clase, también es el final de las certezas porque no sabemos qué va a pasar y en el medio hay que seguir educando. El mosaico móvil, esto de que hoy estamos acá, mañana estamos allá, un poquito acá, un poquito allá, y no hay nada fijo, no podríamos decir. Por eso una de las preguntas que yo les hacía recién era si se modificaban alguna de las normativas, y ustedes me dijeron, bueno, que por suerte quienes están ya en planta no, pero sí suele pasar en las instituciones que es un mosaico móvil, y bueno, está este gobierno, tenemos tales personas, viene este y tenemos otro. Digo, esto suele pasar mucho en las organizaciones, en las empresas, que al cambiar cambian absolutamente todo. El yo ilimitado, que me parecía re importante tomarlo, pensándolo a ustedes como directores, todo el tiempo pareciera ser que las personas están como, para decirlo en criollo, como mirando su ombligo. Todo el tiempo un exceso de yo y sin poder mirar el afuera. O bueno, yo estoy cómodo, que los demás vean. Es muy común y la institución se caracteriza por un pensamiento conjunto. Porque si enseñamos en conjunto, si salimos a flote en conjunto y si nos hundimos también nos hundimos en conjunto. Entonces, no sé si la institución es un lugar para un yo ilimitado. La simulación segura, también la hablábamos hace un ratito, esto de parecer, hay un dicho que dice que es más importante ser que parecer, y hay otros que dicen que no, que más importante parecer que ser. Depende, pero ustedes como directores podrán ver y tomar una decisión y un posicionamiento, por supuesto, y la comprensión del tiempo y el espacio. Bueno, y este ítem también súper asociado, en este momento lo tomo con el ejemplo de la pandemia, pero digamos, se trata de comprender cuál es la disponibilidad, qué es lo que se puede, o sea, hacer un planteamiento, en este caso, si lo llevamos a nuestro ejemplo, de un cursado real, no de uno fingido. Si yo me posara en el paradigma de la ciencia, digo, bueno, nos quedamos acá hasta las 8 de la noche y yo sigo hablando. Y no está bueno. Bueno, acá les puse dos discursos y debates políticos que son como los más importantes. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Perdón, profe, que sí. la interrumpe. Le pido disculpas. Yo la verdad es que me tengo que ir. Y me voy a retirar unos segunditos antes. ¿Va a haber que hacer un trabajo práctico para la semana que viene? Y si Bueno. la respuesta es sí, si lo va a subir al coso, entonces yo directamente me fijo ahí. Sí, lo voy a subir al aula a la plataforma. virtual. Genial, perdón la interrupción, me fijo No ahí. hay ningún problema. Chau, chau. Bueno, acá les puse los dos discursos que me parecían y los debates más importantes que ustedes tienen que tener presentes. No es la idea generarles un posicionamiento, sino garantizar el derecho a la educación y la libertad de la enseñanza. Y no porque a nosotros se nos ocurra, sino porque la normativa lo dice. Y tenemos normativas más grosas que lo que podría determinar UTN. O sea, la Constitución Nacional, tenemos pactos firmados internacionales donde hay que garantizar la educación, ni hablar la ley que nos regula, la 26206, que nos obliga. Yo acá lo que les puse fueron los artículos, que se los dejo por si les quieren leer, no hay problema, pero son conocidos y en líneas generales lo que hacen es garantizar, ¿no?, la enseñanza y el aprendizaje, y qué valor le queda al estudiante. Acá también les puse algunos de los tratados internacionales que también lo garantizan, sobre todo pensando porque UTN es una universidad pública, o sea que estamos como doblemente obligados a garantizarlo. Yo acá les dejaba como una pregunta, yo siempre creo, no hace falta que me la respondan, sino ¿qué se entiende hoy por un efectivo cumplimiento de la educación? ¿Qué sería? La idea es que esto no me lo digan, sino que en la otra clase lo vamos a recuperar. Bueno, y acá les puse el derecho de la educación, les puse básicamente el discurso y la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que realmente existe?
y que es o sea, lo que figura en papeles y lo que se da en la práctica, ¿no? Que también es muy común. Ah, bueno, y acá les puse el artículo 61, que es el que habla de la finalidad de la educación, que es la formación. Esto lo pensaba justo que una compañera me decía que educar no era formar, y acá dice que el fin de la educación es formar, ¿no? A veces depende, ¿no?, sobre lo que uno se esté posicionando, sobre el autor o como uno lo mire. Podría ser educar, podría ser formar, instruir, también es un término que se utiliza mucho. Pero bueno, ahora vamos a lo importante. Trabajo práctico obligatorio, evaluable. Habíamos quedado en que podía ser de 5. Hasta el momento recibí un solo mail con un grupo que me mandó sus 5 integrantes. Así que bueno, a medida que puedan y vayan pensándolo. Si no llegaran a poder armar un grupo, porque no sé, quedaron 3, quedaron 2 descolgados, no sé, yo no tengo problema en tanto lo hagan con alguien para poder someter a, no sé, a debate alguna de las ideas. Y eso sí. Lo que sí quiero negociar con ustedes, en este pensamiento mío constructivista, es la fecha de entrega. ¿Ustedes les parece que si yo lo subo hoy, ustedes lo podrán tener para el miércoles que viene? Dicen, no, es muy poco, será para el viernes. No sé. Depende del trabajo. ¿Quieren 2 Depende semanas? del trabajo que tengamos que hacer, profe. Bueno, les leo las consignas y me dicen, ¿les parece? Bueno. En la 1 Profe, les puse. Sí. Profe, disculpe, antes de leer las consignas, por favor, en algún momento nos escribe su dirección de correo en el chat, porque no la encontré, para mandarle la conformación del grupo. Ahí lo mando. Ya mismo. Ahí. Gracias, profe. No hay problema. Les puse 1. Converse con sus compañeros de grupo y elija una sede o regional, o sea, yo supongo que todos son de la misma, pero bueno, no sé. Elija una sede y realice un pequeño escrito sobre sus orígenes. Y les puse entre paréntesis, momento fundacional, el rol del Estado en ese momento, la misión y la visión, que muchas veces no se encuentra, pero la pueden leer. ¿Qué fines perseguía? O sea, ¿por qué surgía esta sede? ¿Por qué surgía esta regional? Para atendiendo a qué, a la sociedad, al Estado, al mercado. Si ustedes tienen, porque trabajan hace muchos años, algún documento que ustedes digan, bueno, en tal año se formó, no sé, el contrato fundacional de tal sede, bienvenido sea. Pero a veces no tenemos acceso a esos documentos, pero medianamente sabemos, o sea que también me podrían poner, no sé, en la década del 40, no sé, dijo yo, si no tienen exactamente la fecha, no hay problema, porque de todas formas los modelos de Estado abarcan muchos años, no es que son específicamente un año. Consulta, teniendo en cuenta que algunas cosas son globales en la tecnología, la misión y la visión, por ejemplo, compartimos la misma en todas las regionales. Cuando hablamos de situación fundacional, además, ahí tomamos específicamente nuestra regional. Sí, o sea, supongamos que son compañeros de distintas regionales, ¿no? Supongamos, bueno, se ponen de acuerdo y eligen una, no me escriban de todas las regionales, o sea, una por grupo, ¿no? Si es que son de distintas, aunque la regional se repita, porque puede que haya 2 grupos que sean de una misma regional, no importa, pero ustedes elijan. Si no van a escribir, supongo que van a escribir un montón. Profesora. Sí. Disculpe. Pero yo me tengo que retirar. No hay problema. No hay ningún problema, quédense tranquilos que yo les dejo subido los consignas. Listo, gracias. ¿Sí? Bueno, la 2. Escriba un ejemplo de... ¿Sí? Escriba Perdón, sería como una... Sería como una reseña histórica lo que está pidiendo, algo así.
así es. ¿Sí? Escrita. Y obviamente, chicos, serio, normas APA, les voy a poner igual cuál es el interlineado, cuál es el tipo de letra, pero por supuesto como un documento formal. ¿Sí? Bueno, la 2. Escribe un ejemplo de vida cotidiana, que es lo mismo, eligen uno, ¿sí? Se ponen de acuerdo con sus compañeros en referencia a su quehacer diario e identifique en ese ejemplo instituido, instituyente e institucionalización, justifique. ¿Qué quiero decir con esto? Les tomo este ejemplo. El otro día Silvia nos compartió un ejemplo de ella, de cómo ella se convertía en instituyente. ¿Se acuerdan que ella compartió una situación de la obra social? Bueno, sería lo mismo. Detallan bien, bien redactado, con los verbos y los tiempos que estén conjugados medianamente en los mismos tiempos. Se redacta y después se pone, bueno, quiénes serían los instituidos, quién sería el instituyente, por qué creen que es así, qué es lo institucionalizado, para ver si en ese ejemplo lo comprendieron, ¿sí? Y la pregunta 3. En este ejemplo, del que ustedes mencionaron la 2, ¿no? Van como concatenadas. En relación a este ejemplo, reflexionen sobre el paradigma sobre el cual se posiciona. Algunas decisiones van a ver que están más acercadas al paradigma asociacionista o conductista, otras van a ser más constructivistas, de golpe paradigma de la complejidad. Generalmente casi todas nuestras situaciones cotidianas están en el de la complejidad. Bueno, ¿por qué? Justificar. ¿Qué es lo que interviene? Lo social, lo económico, no sé, lo cultural, cualquiera de los ejemplos que ustedes tomen. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Hasta profe, ahí. clarísimo. Yo no tengo problema con lo que decidan tomar, con cuántas hojas vayan a escribir. Lo que sí, no me van a dar respuesta de 3 renglones, por favor. Eso en los terciarios con las chicas de 18 está bien, pero acá estamos como que no. Como que en un caso así que sea muy cortito, y sí, lo vamos a rehacer porque no ¿Puede ser podríamos para el responder. viernes, profe? Yo no tengo problema con la fecha que ustedes crean. Yo no quisiera presionarlo. Yo trato de ser como muy respetuosa de los tiempos y de que realmente puedan hacer algo con compromiso. Si ustedes me dicen, bueno, para el viernes que viene, me dicen, no, viernes que viene no, el otro miércoles, esperen que abro el calendario y les digo. No, yo como usted dijo para el miércoles próximo, me parece que... Viernes 18 o... como usted dijo, para el o miércoles 23. Viene, sí. Como quieran los compañeros. El tema, profe, que no se junte cuántas actividades vamos a tener. ¿Vamos 2. a tener 2 prácticos en un final o solamente 2? 2 prácticos y el final. Ok. Así que... Gracias. Sí. Por eso son 3. Okay. ¿Cómo? Listo. Porque el tercero... No digo por el tiempo, porque la clase con usted termina dentro de un par de semanas. Entonces sí, digo, bueno, sí, el 2 de julio terminamos. Por eso, ¿Vamos claro, a bueno, tener listo. 2 prácticos nada más, profe? Sí, o sea, nosotros yo siempre les voy dejando actividades, pero los obligatorios van a ser 2, sí o sí. Bárbaro, gracias. Les pregunto. La idea es presentarlo ese día, es defenderlo, es mandárselo por mail hasta ese mismo día. ¿Cómo sería la condición? No, la idea es que ustedes me lo manden, que yo lo pueda revisar. Al aula para entregarlo. Sí. Que lo pueda ver, y bueno, y después de ahí la idea... Vamos a ver si hacemos una presentación ahora o hacemos una al final, porque si se fijan, yo todas las actividades que les voy a dar van a ir enganchadas. O sea, después en el final, esto va a ser, va a formar parte de dentro del final, digamos. ¿Okay? ¿Se acuerdan que yo en una de las clases les expliqué que tenía como un pensamiento sistémico? Que todo va enganchado con todo. Sería bueno entonces, profe, para el viernes próximo, si todos están de acuerdo. Sí, yo les ofrezco viernes 18 o miércoles 23, lo que ustedes quieran.
Viernes. Y nos va a quedar poco para el otro trabajo después. Bueno. Viernes 18. Viernes 18. Está bien, profesora. ¿Sí? Ahí. Por el próximo trabajo, ¿para qué fecha más o menos tiene entendido? ¿Cuándo finaliza o antes de finalizar? Para el No, tuyo? lo vamos a hacer antes de finalizar. Creo que van a tener una consigna que les va a ser bastante sencilla y una segunda consigna que les va a implicar pensar un poquito más, que es el plan de comunicación, y solo les voy a dar esas dos consignas porque ya el plan les va a llevar mucho. Pero sí, probablemente lo hagamos una semana antes de terminar, cosa que podamos exponer en la última clase. Perfecto, gracias. ¿Sí? Ahí. Bueno. ¿Alguna duda, algo que quieran saber? Profe, ¿va a subir las consignas al campus? Sí. Les subo todo, les subo la presentación de hoy, incluido el debate con el que cerramos meritocracia y justicia social, sí, y después también van a tener el texto y van a tener la consigna. Todo. Bueno, gracias, profe. Perfecto, gracias. Bueno. Fin de semana. Profe. Listo. Muchas gracias por su tiempo, que tengan un lindo fin de semana. Igualmente, profe, para usted y para todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Hasta luego. Gracias, buen fin de semana para todos. Gracias, profesora.